una joven universitaria se retiró a descansar en su habitación. Minutos después, un incendio devoraba el lugar. Cuando los rescatistas llegaron, algo llamó de inmediato su atención. Había demasiadas cosas fuera de lugar. La escena no era la de un accidente común. La policía fue convocada sin demora y a medida que los detectives comenzaron a investigar, fueron encontrando declaraciones inquietantes y pruebas que parecían encajar en un rompecabezas perturbador. Poco a poco, surgió una historia oscura, con giros inesperados, hasta que lograron desenterrar una verdad tan compleja como estremecedora, capaz de dejar sin aliento a todos los involucrados. Del Vesca nació el 29 de junio de 1994 en Chicago, Illinois. Creció con un hermano mayor, una hermana menor y unos padres con los que mantenía un lazo muy cercano. La familia disfrutaba de una posición acomodada gracias a que el padre era propietario de una compañía de inversiones. Tras el nacimiento de la hija menor, decidieron mudarse a Austin, Texas, donde Andrea ingresó a una prestigiosa escuela cristiana. Desde muy joven se distinguió por sus logros deportivos, destacando en hockey y lacrosse, así como por obtener numerosos premios académicos en el estudio de idiomas, entre ellos el español y el latín. Al graduarse, Andrea presentó solicitudes a varias universidades de renombre. Finalmente eligió la Universidad de California en Los Ángeles, con el objetivo de obtener títulos en psicología y español. Le apasionaba esta lengua, y acariciaba la idea de mudarse algún día a un país hispanohablante. Sus padres habían deseado que estudiara en Chicago, donde su hermano mayor ya cursaba, para que él pudiera cuidarla. Sin embargo, terminaron apoyando su decisión y la despidieron con orgullo rumbo a California. En su primera semana, se unió a una hermandad estudiantil y pronto entabló amistades profundas con varias compañeras. Compartió habitación con ellas en la residencia universitaria y en los años siguientes, se dedicó con disciplina a cumplir sus metas académicas. Aunque provenía de una familia capaz de solventar todos sus gastos, buscaba empleos ocasionales para ganar experiencia y mantenerse activa. En 2015, con 21 años y ya en su último año, tuvo la oportunidad de mudarse fuera del campus. Según las normas de la universidad, las hermandades de los cursos superiores podían alquilar pequeños complejos residenciales cerca del campus, un privilegio que simbolizaba independencia y estatus. Andrea y sus amigas no dudaron en aprovecharlo, instalándose en un conjunto habitacional a pocos minutos de la universidad. Poco antes, había adoptado de un refugio a un chihuahua, gesto que derivó en un compromiso constante como voluntaria en el lugar. Septiembre se perfilaba como un mes decisivo para la hermandad. Debían seleccionar a las nuevas integrantes, un evento que demandaba planificación, tiempo y dedicación. Ese ambiente de expectativas y movimiento parecía augurar un inicio de curso emocionante, pero, sin que nadie lo sospechara, también sería el preludio de un episodio trágico que marcaría un antes y un después en la vida de todos los que la conocieron. Lo que nadie imaginaba era que, tras esa imagen de normalidad universitaria, se gestaba una cadena de circunstancias peligrosas. Algunas de ellas se colarían en la vida de Andrea de manera casi imperceptible, disfrazadas de coincidencias. Otras, en cambio, llegarían con el peso abrumador de amenazas veladas y decisiones cruciales. El complejo residencial, que debía ser un lugar seguro, pronto se convertiría en el escenario donde se cruzarían amistades, tensiones y secretos. Esa etapa, marcada por la convivencia intensa con sus compañeras, reforzaba la sensación de familia dentro de la hermandad, pero también exponía a cada una los conflictos y rivalidades inevitables en grupos tan cerrados. Andrea, con su carácter abierto y carisma natural, parecía moverse con soltura en cualquier ambiente. Sin embargo, ni siquiera su optimismo y habilidades sociales la protegerían de los hechos que estaban por desencadenarse, una sucesión de eventos que desdibujarían las líneas entre lo cotidiano y lo peligroso. La noche del 20 de septiembre, la hermandad estaba sumergida en una actividad frenética. Andrea y sus amigas dedicaron horas enteras a preparar todo para el evento de reclutamiento de nuevas integrantes. Montaron puestos, elaboraron carteles y decoraciones, cuidando cada detalle como si de ello dependiera el prestigio del grupo. Poco a poco, la noche se fue apagando y las chicas comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Andrea permaneció en la sala junto a una amiga, conversando hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada. Exhausta, se quedó dormida en el sofá, pero al poco rato despertó y decidió ir a su habitación. Horas después, una compañera que vivía en el piso superior se despertó sobresaltada. Escuchó un grito femenino y el ladrido desesperado de un perro. El ruido parecía provenir del piso inferior, así que trató de llamar por teléfono a Andrea. La llamada no fue respondida. Preocupada, optó por comunicarse directamente con la policía.
Los oficiales llegaron con rapidez, pero al ingresar al complejo no encontraron rastro del escándalo. No había señales de forzamiento ni de actividad sospechosa. El resto de las residentes aún dormía, así que los agentes no revisaron cada habitación. Convencidos de que podía tratarse de una falsa alarma o de un mal sueño, se retiraron. La aparente calma se rompió en cuestión de minutos. La misma vecina escuchó un golpe fuerte procedente del piso inferior y salió a su balcón. Entonces vio humo emergiendo de una habitación y las llamas comenzando a devorarla. A continuación, observó a un hombre envuelto en una manta salir precipitadamente del cuarto de Andrea. En ese instante, la alarma contra incendios comenzó a sonar y las estudiantes empezaron a evacuar. Una de ellas intentó entrar a la habitación de Andrea, pero la puerta estaba cerrada con llave, algo inusual, pues nunca acostumbraban a hacerlo. Con la ayuda de otras chicas y un duplicado de llave, lograron abrir. Lo que encontraron fue una escena desoladora. Fuego y humo llenaban el lugar, dificultando la visión. Entre el caos, alcanzaron a distinguir una figura inmóvil sobre la cama. Llamaron a Andrea a gritos, pero el silencio fue la única respuesta. El calor y la densidad del humo obligaron a las jóvenes a salir, mientras los bomberos tomaban el control. Afuera, la preocupación se convirtió en angustia al notar que Andrea no estaba entre las evacuadas. El incendio crecía con violencia, y se necesitaron 32 bomberos y más de 15 minutos para sofocar las llamas. Cuando finalmente lograron entrar a la habitación devastada, hallaron un cuerpo sobre la cama. La policía fue avisada de inmediato. El estado del cadáver impedía una identificación visual. Las llamas habían borrado casi todo rasgo reconocible. El cuerpo fue entregado a los forenses para su análisis, mientras los investigadores comenzaban a reconstruir lo ocurrido. La magnitud de la escena dejó claro que esto no era un simple accidente doméstico. Los primeros indicios sugerían que había más preguntas que respuestas. ¿Quién era el hombre envuelto en la manta? ¿Por qué la puerta estaba cerrada? ¿Y qué había ocurrido en las horas previas al incendio? La sensación de que algo siniestro se ocultaba tras aquel desastre comenzó a crecer entre las autoridades. Afuera, el aire estaba impregnado de humo y de la inquietud de decenas de estudiantes que observaban en silencio cómo los investigadores tomaban fotografías y recogían pruebas. Entre ellas corrían murmullos, versiones fragmentadas y conjeturas que parecían más leyendas que certezas. Sin embargo, todas coincidían en algo. Andrea había desaparecido sin dejar rastro visible, y las circunstancias eran demasiado extrañas para ignorarlas. Algunos testigos aseguraron haber visto sombras moviéndose antes de que el fuego se propagara, pero las versiones eran confusas. La policía, consciente de la fragilidad de la memoria en situaciones de pánico, decidió proceder con cautela. Cada segundo que pasaba sin respuesta sumaba tensión, y la hermandad, antes llena de entusiasmo por el inicio del curso, se encontraba ahora atrapada en el centro de una investigación que prometía desenterrar secretos que nadie estaba listo para escuchar. Pronto, las autoridades confirmaron lo que varias estudiantes ya habían comentado. Aquella era la habitación de Andrea, y ella era la única que no había salido junto con las demás. Entre el humo y los restos, los bomberos hallaron a su pequeño perro, aún con vida, y lo entregaron a una clínica veterinaria. Aunque a los forenses les tomaría tiempo confirmar oficialmente la identidad de la víctima, la noticia del incendio y de la sospecha de su muerte se propagó con rapidez entre miles de estudiantes del campus. En cuestión de horas, el caso ya era tema de conversación en cada rincón de la universidad. En ese momento, la mayoría de los alumnos asumía que se trataba de un accidente, tal vez un cortocircuito, una vela olvidada encendida o alguna falla doméstica. Sin embargo, los bomberos empezaron a dudar de esa versión casi de inmediato. Al revisar la habitación, comprobaron que los enchufes y conexiones eléctricas estaban intactos y que no había indicios de un origen accidental. Lo que sí encontraron fue un detalle inquietante, un bote de basura colocado sobre la cama. A simple vista ya resultaba extraño, pero un examen más detallado reveló que probablemente ahí había comenzado el fuego. La conclusión era inevitable: alguien lo puso intencionalmente y lo encendió. Resultaba prácticamente impensable que la propia víctima hubiera provocado algo así. Por ello, los bomberos informaron a la policía, y la escena pasó a manos de los peritos criminalistas. Estos localizaron en la cama y en el piso múltiples manchas de sangre, lo que derrumbaba por completo la hipótesis del accidente, pues en un incendio accidental no habría rastro alguno de hemorragia previa. Mientras tanto, los forenses enfrentaban el desafío de identificar el cuerpo, ya que el fuego había borrado incluso las huellas dactilares. Finalmente, utilizando registros dentales, confirmaron que la víctima era Andrea. El examen reveló un hallazgo escalofriante: 19 heridas punzocortantes.
No había humo en sus pulmones, lo que indicaba que había muerto antes de que comenzara el incendio. Además, no se detectaron signos evidentes de agresión sexual, aunque el daño provocado por el fuego hacía casi imposible descartarlo con certeza. Tampoco se hallaron rastros biológicos del agresor. La investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de un accidente, sino de un asesinato, y la policía inició una ronda exhaustiva de interrogatorios a todas las estudiantes que vivían en el complejo. Pronto supieron que Andrea no tenía pareja ni problemas aparentes con nadie. Era conocida por su carácter amable y su disposición a ayudar. Entre los testimonios, destacó el de la joven que había llamado a la policía antes del incendio. Relató que aquella noche había llevado a su novio al aeropuerto y regresó a casa alrededor de las 4:30 de la madrugada. Lo que ocurrió a partir de ese momento se convertiría en una pieza clave para reconstruir la última noche de Andrea. Entre los oficiales comenzaba a gestarse la certeza de que el fuego no fue más que una cortina de humo, literal y figurada, para ocultar un crimen violento. Cada hallazgo reforzaba la impresión de que el asesino conocía bien el lugar y había actuado con una frialdad calculada, asegurándose de borrar huellas y confundir a los investigadores. Sin embargo, las manchas de sangre, el bote de basura incendiado y la puerta cerrada con llave dejaban pistas que, si se interpretaran correctamente, podrían conducir al responsable. Mientras las interrogadas revivían los eventos de esa madrugada, las emociones se mezclaban con el miedo. Las jóvenes, que hasta hacía poco compartían un ambiente de camaradería, ahora se miraban con recelo, conscientes de que quizá el asesino había caminado entre ellas esa misma noche. El campus entero comenzaba a sentir el peso de un secreto sin resolver, y el eco del crimen resonaba en pasillos, aulas y dormitorios, alimentando teorías, rumores y sospechas que crecerían con cada nuevo detalle revelado por la investigación. La joven entró al patio interior del complejo, desde donde partía la escalera que conducía a su habitación. Subió los peldaños y justo cuando comenzaba a abrir la puerta, un ruido detrás de ella la hizo girar. En la base de la escalera distinguió la silueta de un hombre que, al notar que lo observaban, huyó de inmediato. Sobresaltada, se apresuró a entrar en su cuarto. No llamó a la policía. Pensó que podía tratarse del novio de alguna de sus compañeras o de otro estudiante que pasaba por allí. No alcanzó a ver su rostro, pero sí grabó en su memoria la ropa que llevaba: gorra negra, camiseta oscura y pantalones de mezclilla. Buscando tranquilizarse, telefoneó a su novio para contarle lo sucedido. Él intentó calmarla, y al final ella logró quedarse dormida. Sin embargo, 45 minutos después, la despertó un ruido proveniente del piso inferior. Esta vez no dudó, llamó a la policía. Cuando los oficiales se marcharon tras su primera inspección, volvió a escuchar sonidos extraños. Salió al balcón y, para su asombro, vio a un hombre saliendo por el balcón de Andrea, envuelto en una manta roja. Reconoció al instante que era el mismo sujeto que había visto junto a la escalera menos de una hora antes. Le gritó, pero él corrió sin volverse. La joven bajó con rapidez a la calle con la esperanza de seguirlo. No lo encontró, pero alcanzó a ver un automóvil alejándose, un Nissan rojo que se dirigía en sentido opuesto. No pudo memorizar la placa, pero sí notó un detalle distintivo. En la ventanilla trasera había 3 grandes letras, la abreviatura de la fraternidad Lambda Chi Alpha. La policía tomó nota de esta pista, aunque no descartó que pudiera ser una coincidencia, ya que la zona era muy frecuentada por estudiantes y sede de numerosas fiestas. No obstante, decidieron interrogar a todos los miembros de esa fraternidad para averiguar si alguno conducía un Nissan rojo. Ninguno reconoció el vehículo. Los investigadores ampliaron el alcance de las entrevistas, conversando con estudiantes que vivían frente al complejo de Andrea. Ellos relataron que esa misma noche habían sido víctimas de un robo. Habían organizado una fiesta y, al despertar, descubrieron la desaparición de una computadora portátil, una bocina Bluetooth y otros objetos. Este dato despertó el interés de los detectives, que pronto encontraron un hilo del que tirar. Para poder utilizar la bocina robada, el nuevo propietario debía registrarla en el sitio web del fabricante. Sin perder tiempo, la policía contactó a la compañía con la esperanza de que ese registro revelara la identidad o al menos la ubicación del ladrón. En el ambiente comenzaba a tomar forma una sospecha más amplia. El asesinato y el robo podían estar conectados, formando parte de una misma cadena de hechos cometidos por una persona o grupo que conocía bien el área. El comportamiento del hombre visto por la testigo, su ropa y la extraña manta roja parecían más que simples coincidencias. La idea de que alguien pudiera merodear entre las viviendas de estudiantes con total impunidad generó un sentimiento de inquietud creciente en el campus. Quienes vivían en el sector empezaron a reforzar cerraduras y tomar precauciones,
mientras los rumores se propagaban con la misma rapidez que la noticia del incendio días antes. Cada nuevo dato, cada testimonio, alimentaba la sensación de que el agresor podía ser parte del mismo círculo universitario, alguien que se movía con facilidad entre fiestas y residencias. Para los investigadores, la pista de la bocina representaba la oportunidad más sólida hasta el momento. Si lograban rastrear el dispositivo, podrían unir piezas clave: el robo, el automóvil sospechoso y la presencia del desconocido en la escena del crimen. El caso, que ya había conmocionado a toda la comunidad estudiantil, estaba a punto de adentrarse en una etapa más peligrosa y reveladora. La policía recibió de la empresa el número de serie de la bocina robada y pidió que los alertaran en cuanto alguien intentara encenderla. Mientras aguardaban esa llamada, la noticia de la muerte de Andrea se expandía mucho más allá de los límites del campus. En un principio, las autoridades no hicieron pública la naturaleza homicida del caso, por lo que la gente asumía que la joven había perdido la vida en un accidente. Incluso su propia familia ignoraba la verdad y terminó enterándose de los detalles por las compañeras de Andrea. Cuando sus padres y su madre llegaron a Los Ángeles, la incredulidad de esta última era absoluta. Exigió ver el cuerpo, incapaz de aceptar la idea de que su hija estuviera muerta. En cuanto al perro de Andrea, los veterinarios hicieron todo lo posible por salvarlo, pero no lo lograron. Sus padres acudieron a la clínica, se despidieron del animal y, con el corazón roto, expresaron que al menos ahora estaría junto a Andrea en el más allá. Mientras tanto, los investigadores seguían sin encontrar al conductor del Nissan rojo. Pasaron varios días hasta que finalmente sonó el teléfono. La compañía del dispositivo informó que la bocina había sido activada. Gracias a ello, la policía obtuvo una dirección IP que correspondía a un hombre llamado Joseph, residente en Fresno, a 3 horas del campus universitario. Los agentes se trasladaron a su domicilio, donde Joseph admitió haber registrado la bocina, aunque aseguró que no era suya, sino de su vecino Alberto. Según Joseph, Alberto había viajado a Los Ángeles unos días antes para asistir a un concierto y regresó el 22 de septiembre, al día siguiente del asesinato. Trajo consigo la bocina, así como otros objetos, utensilios de cocina, una toalla y botellas de licor. Al preguntarle de dónde los había sacado, Alberto dijo que provenían de un amigo en Los Ángeles que se mudaba y le regaló esas cosas porque no quería llevárselas. Los detectives descubrieron que Alberto tenía 22 años, era estudiante de la Universidad Estatal de Fresno y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, desconocían su paradero. Les tomó varios días dar con la dirección en la que se escondía. El 26 de septiembre, los agentes rodearon la vivienda, lo arrestaron y lo llevaron a interrogatorio. Alberto contó que había ido a Los Ángeles a visitar a un amigo que vivía cerca de la universidad. Fueron juntos a un concierto, luego pasaron varios días asistiendo a fiestas, y finalmente regresó a Fresno. Uno de los detectives fue directo al punto y le preguntó por la bocina. Alberto fingió no entender de qué le hablaban. Entonces los investigadores pusieron sobre la mesa las pruebas que lo vinculaban, el número de serie, el registro en línea y la coincidencia de fechas. Para la policía, era evidente que Alberto estaba intentando distanciarse de la evidencia. Su historia sobre el supuesto amigo que le regaló los objetos parecía improvisada y mal sustentada, especialmente por el hecho de que varios de ellos coincidían con las pertenencias robadas en la casa de los vecinos de Andrea. Mientras se desarrollaba el interrogatorio, los detectives evaluaban cómo presionar más. El robo, el viaje a Los Ángeles, la cercanía al lugar del crimen y la posesión de bienes sustraídos formaban un patrón difícil de explicar como simple coincidencia. A cada minuto que pasaba, el cerco sobre Alberto se estrechaba, y la probabilidad de que supiera más sobre el asesinato de Andrea crecía de forma alarmante. En ese punto de la investigación, quedaba claro que las conexiones entre el incendio, el asesinato y el robo eran más sólidas de lo que se había pensado al inicio. El caso, que ya había sacudido a toda la comunidad universitaria, estaba entrando en una fase decisiva donde la mentira de un sospechoso podía ser la llave para descubrir la verdad. Cuando los investigadores le revelaron a Alberto que la bocina robada había sido encontrada en la casa de su vecino, su actitud cambió de inmediato. Modificó su versión y aseguró que en realidad había sido un amigo suyo, desde Los Ángeles, quien la había llevado cuando lo regresó a Fresno. Pero aquella nueva historia también se desmoronó pronto. El vecino declaró que lo había visto llegar solo y descargar todos los objetos, incluida la bocina, para guardarlos en el garaje. Con la mentira expuesta, Alberto volvió a cambiar su relato y terminó admitiendo que él mismo había robado las pertenencias. Según dijo, esa noche asistieron a una fiesta en casa de unos estudiantes que se comportaban de manera arrogante y decidió darles una lección llevándose su bocina, una computadora portátil y otros artículos.
Se justificó alegando que estaba ebrio y no midió las consecuencias. Añadió que él y su amigo se marcharon de la fiesta cerca de las 4:30 de la madrugada. Sin embargo, afirmó que justo al salir fueron interceptados por un hombre que se ocultaba detrás de un contenedor de basura, el cual sacó una pistola y les exigió sus cosas. Según él, ignoraron la amenaza, huyeron y el sujeto les disparó mientras escapaban. El retrato que ofreció de este individuo coincidía con la descripción que había dado la vecina de Andrea. Aún así, los detectives no dieron mucho crédito a esa versión. Ninguno de los residentes había oído disparos esa mañana. Continuaron interrogándolo y le preguntaron si durante su estancia en Los Ángeles había entrado en alguna residencia femenina. Alberto respondió que había conocido a 2 estudiantes a través de un amigo en común, pero negó haber tratado con más personas. La presión aumentó. Los investigadores le advirtieron que no creían su historia. Él volvió a dar un giro. Aseguró que durante la fiesta donde robó la bocina, su amigo Eric conoció a una joven que vivía enfrente y se fue con ella. No recordaba su nombre, pero sí describió su aspecto, el cual coincidía inquietantemente con el de Andrea. Llegó incluso a detallar la ropa que llevaba esa noche, incluyendo su ropa interior. Minutos después, dijo recordar su nombre. Los detectives entendieron que probablemente estaba improvisando y mintiendo, pero decidieron seguir extrayendo información. Lo presionaron para que aportara todos los detalles que pudiera. Fue entonces cuando Alberto se tomó la cabeza con las manos, guardó silencio unos segundos y dijo: «Está bien, fue Eric». Según él, pocos minutos después de que Eric se marchara con la joven, volvió corriendo, agitado y alterado. Le dijo que debían irse de inmediato porque había hecho algo grave. Entre frases cortas y nerviosas, Eric admitió que había golpeado a la chica. Después, ambos abandonaron juntos la fiesta, llevando consigo un silencio cargado de tensión y el peso de un acto que ninguno estaba dispuesto a explicar con claridad. Ese momento marcó un cambio decisivo en el interrogatorio. La declaración implicaba directamente a un nuevo sospechoso, pero también habría más preguntas. ¿Hasta qué punto estaba involucrado Alberto? ¿Realmente Eric existía o era una invención para desviar la atención? ¿Y qué significaba exactamente haber hecho algo grave? Para los investigadores, cada mentira, cada rectificación y cada nuevo detalle eran piezas de un rompecabezas turbio. Alberto se había convertido no solo en testigo, sino en parte activa de un relato plagado de contradicciones. Y, detrás de sus palabras, parecía asomar una verdad mucho más oscura, una que podría vincularlo directamente con las últimas horas de vida de Andrea. Alberto añadió que, durante el trayecto, Eric arrojó a un contenedor de basura un par de guantes de látex que llevaba puestos al salir de la casa del estudiante. Según él, algún tiempo después de la fiesta, vio en las noticias el asesinato de Andrea y comprendió que su amigo era el responsable. Afirmó que le escribió para exigirle la verdad y que Eric le confesó el crimen. Los detectives seguían dudando de la veracidad de su relato, pero no tenían otra opción más que comprobar cada detalle. Le pidieron que indicara dónde vivía Eric, y Alberto los condujo a un complejo de apartamentos situado a apenas 5 minutos a pie de la residencia de Andrea. Allí, los agentes tocaron la puerta y comenzaron a interrogarlo sobre lo ocurrido aquella noche. Eric admitió que había estado en la fiesta con Alberto, pero aseguró que no notó nada extraño. Dijo que regresaron a su casa alrededor de las 3 de la madrugada y que él se despertó cerca de las 8. Aclaró que estaba muy ebrio y que apenas recordaba lo sucedido. La policía trató de obtener más información, pero Eric se aferró a su versión. Fue entonces cuando los investigadores advirtieron que el complejo estaba cubierto por cámaras de seguridad. Solicitaron las grabaciones correspondientes a la noche del asesinato y descubrieron que Alberto y Eric regresaron juntos a las 2:40 de la madrugada. Un detalle llamó de inmediato la atención. Uno de ellos vestía gorra negra, camiseta oscura y pantalones de mezclilla, exactamente como describió la vecina de Andrea. Y no era Eric, era Alberto. En las imágenes, también se veía como ambos salían nuevamente del departamento alrededor de las 4:30 de la mañana. Bajaron al exterior, continuaron bebiendo y luego desaparecieron del alcance de las cámaras. No reaparecieron hasta las 7:11, momento en el que Alberto llevaba el mismo cobertor rojo con el que la amiga de Andrea lo había visto huir. Con esas pruebas, las sospechas sobre su implicación se hicieron prácticamente irrefutables, aunque la participación de Eric aún no estaba del todo clara. La policía llevó a Eric a una nueva ronda de interrogatorios y le mostró las grabaciones, exigiéndole que dijera la verdad. Sin embargo, este insistió en que no recordaba nada debido al alcohol, ni siquiera salir del departamento o a dónde se dirigieron. Aún así, las autoridades ya contaban con evidencias suficientes para arrestar a ambos y solicitar órdenes de cateo.
Una vez en la cárcel, los agentes notaron que Alberto tenía varias marcas y arañazos en los brazos, similares a heridas defensivas, como si alguien hubiera intentado apartarlo a la fuerza. Al preguntarle por ello, alegó que se había peleado con alguien en la fiesta, aunque no recordaba su nombre. El patrón de excusas, contradicciones y vacíos de memoria comenzaba a dibujar una imagen cada vez más incriminatoria. Mientras los peritos revisaban las pruebas y los investigadores preparaban los registros domiciliarios, la tensión crecía. El caso había pasado de un presunto accidente a un homicidio planificado, con 2 sospechosos atrapados en una maraña de mentiras. Ahora, cada minuto contaba para esclarecer quién había empuñado el arma, quién había encendido el fuego y, sobre todo, quién estaba dispuesto a contar lo que realmente ocurrió aquella noche. Los peritos acudieron con una orden de cateo al domicilio de Eric, donde hallaron varias manchas lavadas que parecían ser de sangre. Recogieron las muestras y las enviaron al laboratorio. Poco después, los investigadores localizaron el vehículo de Alberto, el mismo Nissan rojo con las siglas de una fraternidad en el cristal trasero. Descubrieron que él había pertenecido a esa fraternidad, pero no en Los Ángeles, sino en Fresno, y que fue expulsado por conducta inapropiada. En el registro a su casa, la policía encontró una bolsa de basura con pruebas inquietantes, la manta roja vista por la testigo, un cuchillo manchado de sangre, la ropa de Alberto, incluida su ropa interior, y una prenda femenina íntima. Todo fue enviado a análisis forense. Mientras tanto, un vecino de Alberto aportó un dato revelador. Al volver de Los Ángeles, le contó que una estudiante había sido asesinada frente al lugar donde estuvo en una fiesta. Relató el crimen con detalles minuciosos que nunca habían aparecido en las noticias, que la víctima fue agredida sexualmente, apuñalada y que la casa fue incendiada para borrar huellas. Añadió, con tono confiado, que la policía jamás atraparía al autor porque lo había hecho todo muy bien. Los detectives no compartían ese optimismo. Al examinar el Nissan rojo, hallaron múltiples manchas de sangre. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, la conclusión fue categórica: la sangre del cuchillo, de la ropa y del vehículo pertenecía a Andrea. Con ese cúmulo de pruebas, acusaron formalmente a Alberto y Eric de homicidio. Aún así, persistían las dudas sobre el grado de implicación de Eric, ya que era posible que desconociera lo que había hecho su amigo. Sin embargo, el peso de la evidencia obligaba a incluirlo en el proceso. La noticia de las detenciones se propagó rápidamente por la ciudad. Fue entonces cuando la policía recibió el testimonio de un nuevo testigo. Relató que, la mañana del crimen, alrededor de las 5:30, se encontraba cerca de la casa de Andrea recogiendo botellas de plástico. Un hombre se le acercó y le preguntó si sabía pelear. Al responder que no, el sujeto se dirigió directamente hacia la vivienda de la joven. El testigo también observó un Nissan rojo estacionado frente al lugar, con otra persona en su interior. Cuando fue llevado a la comisaría para un reconocimiento, no dudó en identificar al hombre que le hizo la extraña pregunta. Era Alberto. Ese testimonio encajaba perfectamente con la línea temporal que la policía había armado y se convirtió en una pieza clave para reforzar la acusación. A esas alturas, el retrato de Alberto ante los investigadores era el de un individuo que no solo participó en el crimen, sino que actuó con una mezcla de frialdad y arrogancia, creyendo que jamás sería descubierto. Lo que no anticipó fue que, entre huellas, manchas de sangre y testigos dispuestos a hablar, sus pasos estaban marcados con una precisión que terminaría por sellar su destino judicial. La investigación había alcanzado un punto en el que las pruebas hablaban más que cualquier coartada. El caso, que comenzó con un incendio sospechoso, ya tenía una narrativa completa de violencia, encubrimiento y premeditación. Solo quedaba enfrentar a los acusados con la justicia y revelar ante el tribunal la cadena de hechos que llevó a la trágica muerte de Andrea. Asiento del Nissan rojo mientras Alberto actuaba por su cuenta. Esta circunstancia llevó a los investigadores a pensar que Eric probablemente desconocía las intenciones criminales de su amigo. Finalmente, los cargos contra él fueron modificados. Quedó acusado únicamente de complicidad en homicidio y robo en otra vivienda. En 2017, su abogado logró un acuerdo con la fiscalía. Los juicios de ambos hombres se celebrarían por separado. Eric se declaró culpable de todos los cargos que le correspondían y recibió una condena de 2 años y 8 meses de prisión. El proceso contra Alberto comenzó en 2018, y para entonces se le sumó un cargo adicional por crueldad animal, debido a la muerte del perro de Andrea. La fiscalía presentó un conjunto sólido de pruebas que lo vinculaban directamente con el crimen. Según su teoría, Alberto había accedido a la habitación de Andrea por el balcón, probablemente con la intención inicial de robar. Sin embargo, al ser sorprendido por la joven,
la atacó. El fiscal afirmó que la agredió sexualmente y luego la apuñaló repetidas veces. Tras el ataque, incendió el bote de basura y huyó, llevándose consigo la manta. La defensa, en cambio, no consiguió presentar un argumento convincente para su inocencia. El jurado, sin dudarlo, lo declaró culpable. La sentencia se dictó el 21 de septiembre, exactamente 3 años después del asesinato. El juez condenó a Alberto a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, subrayando que durante todo el juicio jamás mostró arrepentimiento ni confesó sus actos. Así, el responsable de la muerte de Andrea terminó tras las rejas para siempre. Pero un detalle continuó atormentando a sus padres: el momento en que la vecina llamó a la policía antes del incendio. Con los datos disponibles, todo indicaba que Alberto seguía en la habitación cuando los oficiales llegaron. Probablemente se escondió hasta que se marcharon. Quedó para siempre la incógnita de si Andrea ya había muerto o si estaba viva, amenazada con un cuchillo, obligada a guardar silencio. Para sus padres, una sola cosa era indiscutible: si los agentes hubieran revisado la habitación aquella madrugada, su hija podría haberse salvado. Con el paso del tiempo, no dejaron de señalar la falta de actuación del departamento de policía, recordando a todos que, en los crímenes, las oportunidades perdidas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El caso de Andrea dejó al descubierto no solo la brutalidad de un agresor, sino también las grietas del sistema que debía protegerla. Entre la imprudencia del criminal y la omisión de los oficiales, el destino de la joven quedó sellado aquella noche, convirtiéndose en una historia que seguiría resonando como advertencia en la memoria de toda la comunidad. Inspección del lugar y, tras no encontrar indicios claros de peligro, optaron por marcharse. No se tomaron medidas disciplinarias contra los oficiales implicados. Según su versión, no había ruidos, señales de forcejeo ni puertas o ventanas violentadas. En apariencia, todo estaba en calma. Consideraron que no existían motivos suficientes para actuar con mayor contundencia. Para la familia de Andrea, estas explicaciones no borraron la amarga certeza de que la historia pudo haber tenido otro final. Ese instante perdido, cuando una simple revisión a fondo pudo significar una vida salvada, quedó como una herida abierta. El caso, además de exponer la violencia implacable de un asesino, reveló cómo una cadena de omisiones y percepciones erróneas puede sellar un destino. En la memoria colectiva, la noche del crimen se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando la prudencia y el deber no van de la mano. Con la condena de Alberto y la liberación de Eric tras cumplir su pena, el expediente judicial llegó a su cierre formal. Sin embargo, en la comunidad universitaria y entre los seres queridos de Andrea, persistió un eco incómodo, la sensación de que la justicia, aunque cumplida en los tribunales, no pudo reparar la pérdida ni responder a todas las preguntas. El silencio de aquella madrugada sigue siendo el mayor vacío en esta tragedia, un enigma que ni el paso del tiempo ni las sentencias lograron disipar. Una niña salió a caminar con una amiga, y jamás volvió. Su desaparición encendió la alarma en toda la comunidad, movilizando a decenas de policías y vecinos dispuestos a ayudar. Sin embargo, los días pasaban y no había rastro de ella. Entonces, comenzaron a ocurrir sucesos inquietantes. Un hombre desconocido empezó a dejar mensajes dirigidos a la policía en distintos puntos de la ciudad. En ellos, afirmaba estar relacionado con la desaparición, entregando pistas que, en teoría, podían conducir hasta él. Pero, a pesar de todo, su identidad y la verdad detrás de aquel crimen no serían descubiertas sino hasta 3 décadas después. April Tinsley nació el 18 de marzo de 1980 en Fort Wayne, Indiana. Era la hija mayor de la familia, formaba parte del coro infantil de su iglesia local y estudiaba en la escuela primaria. Fuera de clases, le encantaba pasar tiempo con sus amigas. Jugaban en las calles del vecindario, se visitaban mutuamente y siempre encontraban una manera de divertirse. El viernes 1 de abril de 1988, con apenas 8 años, April llegó más temprano de lo habitual a casa después de la escuela. Almorzó rápidamente, pidió permiso a su madre para visitar a su amiga Nicole, que vivía a pocas calles, y salió con un paraguas que su madre le dio porque el pronóstico anunciaba lluvia ligera. Eran casi las 3 de la tarde. Su madre le recordó que debía llamar en cuanto llegara a la casa de Nicole. Y April lo hizo. A los pocos minutos de salir, telefoneó para avisar que había llegado bien. Sin embargo, cuando se acercaban las 4, la niña no había regresado. Pensando que se había entretenido bajo la lluvia, su madre llamó a la casa de Nicole. La madre de Nicole contó una historia que encendió las primeras alarmas. Ambas niñas habían ido a la zona de juegos del barrio, y cuando empezó a llover, April se dio cuenta de que había dejado su paraguas en la casa de Nicole.
Le dijo a su amiga que regresaría a recogerlo y luego volvería a su casa, tal como le había prometido a su madre. Nicole, en cambio, decidió ir a visitar a otra amiga, y allí se separaron. Pero lo inquietante era que, según la madre de Nicole, April nunca volvió a pasar por la casa a buscar su paraguas. Aquella revelación hizo que la madre de la niña sintiera una angustia insoportable. Llamó de inmediato a su esposo y juntos comenzaron a recorrer las calles, buscando cualquier señal de su hija. Pronto se les unieron amigos, vecinos y conocidos, peinando el trayecto entre la casa de Nicole y el área de juegos. No hallaron nada. La desesperación creció hasta que, finalmente, decidieron llamar a la policía. Los agentes llegaron, recibieron una fotografía reciente y la descripción de April, y se desplegaron por la zona para iniciar la búsqueda. En esas primeras horas, el ambiente en el vecindario pasó de ser tranquilo a estar cargado de tensión. Las calles, normalmente llenas de niños jugando, se fueron vaciando. Las miradas de los vecinos, antes relajadas, se tornaron desconfiadas. El eco de las sirenas policiales parecía repetirse sin fin, como un recordatorio constante de que algo terrible había ocurrido. Cada puerta que se tocaba, cada pregunta que se hacía, traía la misma respuesta: nadie había visto a la niña. Conforme caía la noche, el miedo comenzó a transformarse en una certeza silenciosa: algo muy grave le había pasado a April. Las patrullas continuaban circulando, las linternas iluminaban callejones y patios traseros, y los oficiales revisaban cualquier rincón donde una niña pudiera haberse ocultado o haber sido llevada. La familia, destrozada, trataba de aferrarse a la esperanza de que apareciera caminando por la calle, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, algunas personas que habían estado fuera de casa durante la tarde regresaban y empezaban a dar su testimonio. Un par de vecinos aseguraron haber visto a April caminando sola bajo el cielo gris. Otros decían haber notado la presencia de un vehículo desconocido merodeando la zona. No eran datos concluyentes, pero cada detalle quedaba registrado, porque en casos como este, cualquier pista podía ser la clave para encontrarla. En cuestión de horas, decenas de vecinos se unieron a la familia Tinsley para ayudar en la búsqueda de April. Se revisaron calle por calle y cada rincón del trayecto que la niña debía haber seguido aquella tarde. Pero nada. No había una sola pista, ni un objeto que indicara hacia dónde había ido. Cuando la noche cayó, la policía empezó a considerar la posibilidad más temida, que no estaban ante una simple desaparición, sino frente a un secuestro. Si April se hubiera perdido o sufrido un accidente, las brigadas ya la habrían localizado. En cambio, era como si la tierra se la hubiera tragado. Al día siguiente, la zona de búsqueda se amplió. Más policías y voluntarios recorrieron campos, patios, senderos y canales de desagüe. Aún así, no hubo resultados. 3 días transcurrieron con la misma angustiosa incertidumbre, hasta que el 4 de abril la policía recibió una llamada que lo cambiaría todo. Un hombre que trotaba por la orilla de una carretera, a unos 30 kilómetros de la casa de April, notó algo extraño en una zanja junto a los campos. Se acercó y, al mirar de cerca, sintió un frío helado recorrerle la espalda. Era el cuerpo de una niña. Cuando los agentes llegaron, confirmaron lo peor: era April. Llevaba puesta casi toda su ropa, salvo un zapato. No había heridas evidentes que explicaran su muerte, pero los investigadores estaban convencidos de que se trataba de un homicidio. Creían que había sido asesinada en otro lugar y luego arrojada allí. Cerca de la zanja encontraron un objeto de naturaleza sexual, aunque en ese momento no podían confirmar si estaba vinculado al caso. Horas después, hallaron el otro zapato de la niña al otro lado de la carretera, a varios cientos de metros de distancia. La autopsia reveló una verdad escalofriante: April había sido estrangulada y agredida sexualmente. La muerte había ocurrido, como máximo, 2 días antes de encontrar el cuerpo, lo que significaba que su captor la había mantenido con vida durante algún tiempo. Los forenses lograron extraer material genético del asesino, pero en 1988 la base de datos del FBI aún no existía y el análisis de ADN estaba en sus primeros pasos. Con esas limitaciones, los detectives debían confiar en pistas físicas y testimonios. Y pronto comenzaron a llegar. Tras difundir el caso a través de los medios, las llamadas no tardaron en multiplicarse. Entre todas, hubo 2 que destacaron. La primera provenía de un hombre que aseguró haber visto un viejo pick-up azul estacionado en la cuneta, justo en la zona donde luego apareció el cuerpo de April. Era posible que hubiera presenciado el momento exacto en que el asesino se deshacía del cuerpo. La segunda llamada fue aún más reveladora.
Una mujer que vivía cerca del trayecto entre la casa de Nicole y la zona de juegos dijo que, el 1 de abril, había visto por la ventana a una niña que se parecía mucho a April. Según ella, mientras la pequeña caminaba, un viejo pick-up azul se detuvo junto a ella. Esa descripción coincidía inquietantemente con el vehículo visto cerca del lugar del hallazgo. La policía comenzó a considerar que aquel pick-up no era solo un elemento circunstancial, sino la pieza central de la investigación. Los agentes empezaron a elaborar listas de propietarios de vehículos similares en la región, revisando uno por uno, con la esperanza de que el asesino hubiera cometido algún error. La comunidad, que en un inicio se había aferrado a la esperanza, empezó a sentir un peso insoportable. Un depredador estaba entre ellos. Las calles antes tranquilas se llenaron de miradas recelosas, puertas cerradas y padres que no dejaban a sus hijos jugar fuera. El miedo ya no era solo por April, sino por cualquiera que pudiera convertirse en la siguiente víctima. Mientras tanto, en la mente de los investigadores se dibujaba una pregunta perturbadora. Si el asesino se había atrevido a actuar a plena luz del día, ¿podría hacerlo de nuevo? Esa posibilidad los impulsó a no bajar la guardia, a seguir interrogando, revisando y vigilando cada rincón, con la certeza de que el tiempo jugaba en su contra. A los pocos segundos de detenerse, el pick-up se marchó con la niña. La testigo, debido a que el vehículo bloqueaba parcialmente su visión, no pudo precisar cómo había subido al interior, si por su propia voluntad o forzada. Aún así, su declaración se convirtió en la primera pista sólida para los investigadores. Además, la mujer describió al conductor, un hombre blanco, de alrededor de 30 años, con cabello castaño oscuro tirando a gris. La policía difundió esta descripción junto con la del vehículo, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. El caso pronto atrajo la atención del FBI, que trabajó junto a las autoridades locales. Revisaron uno por uno los expedientes de todos los hombres previamente condenados por delitos sexuales que vivían en la zona donde desapareció April, buscando cualquier indicio que los vinculara. En cierto momento, les llegó información sobre un hombre cuyo retrato coincidía con la descripción del sospechoso, y que además tenía antecedentes delictivos y un marcado interés por el satanismo. Los agentes lo interrogaron, y aunque no hallaron pruebas que lo relacionaran con el asesinato, lo arrestaron por otro delito pendiente. Pese a estos esfuerzos, la investigación volvió a un punto muerto. Se siguieron procesando pistas, investigando nuevos nombres y entrevistando a personas, pero sin lograr avances decisivos. Durante esos meses, sin embargo, la policía descubrió y resolvió otros casos de abusos contra menores, arrestando a varios responsables. Aún así, el asesino de April continuaba libre. Los años siguientes transcurrieron sin que surgiera información clave, hasta que, en mayo de 1990, algo inesperado rompió el silencio. Un adolescente que vivía a unos 20 kilómetros del lugar donde se halló el cuerpo de April le encontró un mensaje escrito en la pared de su granero. Lo que leyó lo dejó helado. El autor aseguraba ser el asesino de April y advertía que volvería a matar. Incluso preguntaba si la policía había encontrado el segundo zapato de la niña. Ese detalle estremeció a los detectives, porque jamás se había revelado públicamente que uno de los zapatos estaba a varios cientos de metros del cadáver. Solo el asesino podía conocer esa información. Otro elemento inquietante era que el mensaje parecía haber sido escrito primero a lápiz y luego repasado con marcador. Esto llevó a los investigadores a pensar que el autor lo había dejado tiempo atrás, quizás meses antes, y que había regresado para remarcarlo y hacerlo más visible. Tal vez, para él, su obra había pasado desapercibida y necesitaba llamar la atención nuevamente. La policía difundió fotografías del mensaje, con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía, pero no surgió ninguna pista concreta. El clima en Fort Wayne se volvió más sombrío. La idea de que el asesino seguía allí, burlándose y enviando mensajes desafiantes, generaba un miedo distinto. Ya no era solo el terror por lo que había hecho, sino por lo que prometía volver a hacer. Vecinos que antes colaboraban activamente en las búsquedas comenzaron a sentirse inseguros incluso para salir de noche. La sombra del crimen se proyectaba más allá de la familia Tinsley, tocando a toda la comunidad. Pasaron apenas unos meses antes de que la ciudad volviera a estremecerse con otra noticia aterradora. La policía había encontrado el cuerpo de otra menor, despertando el temor de que el asesino de April hubiera cumplido su amenaza y estuviera repitiendo su patrón mortal. Una niña de 7 años apareció sin vida en otro sector de la ciudad. Había sido agredida y la causa de su muerte fue estrangulamiento. Las similitudes con el caso de April eran tan evidentes que la policía sospechó de inmediato que el mismo individuo estaba detrás de ambos crímenes. Sin embargo, los analistas del FBI pensaban distinto. Para ellos, se trataba de dos asesinos diferentes. Durante años,
Ninguno de los dos casos avanzó. No fue sino hasta 1995 cuando se descubrió que el asesinato de la segunda niña había sido cometido por un conocido de su familia, ya fallecido. El caso fue cerrado y descartado como parte del expediente de April Tinsley. Mientras tanto, los investigadores esperaban que el asesino de April dejara otro mensaje. La primera inscripción encontrada había dejado claro que aquel hombre disfrutaba retando a la policía y sintiéndose intocable. Pero el tiempo pasaba y no había nuevas señales. Hasta que, en 2004, la historia dio un giro inesperado. Una niña de Fort Wayne encontró en la canasta de su bicicleta una bolsa que contenía una nota. Al leerla, sintió un temor profundo y se la mostró de inmediato a sus padres, quienes avisaron a las autoridades. El mensaje aseguraba que el autor había secuestrado y asesinado, y amenazaba con convertir a la destinataria en su próxima víctima si no aparecía la nota en las noticias locales. También advertía que causaría daño a su hogar si se ignoraban sus órdenes. Los investigadores reconocieron enseguida la autoría. Se trataba del mismo hombre que había asesinado a April. Dentro de la bolsa, junto a la nota, había un preservativo usado. Fue enviado al laboratorio. En 2004, el análisis de ADN era ya una técnica avanzada, y desde hacía años la policía tenía el perfil genético obtenido del cuerpo de April. La coincidencia fue exacta, era el mismo individuo. Sin embargo, su identidad no estaba en la base de datos del FBI. La investigación se intensificó, y poco después se encontró otra nota similar, hallada por una segunda niña. En ella, el autor volvía a mencionar el caso de April Tinsley y emitía nuevas amenazas. En el paquete había nuevamente un preservativo usado con el mismo perfil genético. En los meses siguientes aparecieron dos notas más, también dirigidas a niñas, pero esta vez acompañadas de fotografías perturbadoras tomadas con cámara instantánea. La policía intentó rastrear el origen de la película fotográfica utilizada, siguiendo la pista hasta las pocas tiendas que aún la vendían en la región. Sin embargo, la búsqueda no dio resultados concretos. En menos de un año, el asesino dejó 4 notas cargadas de intimidaciones y evidencias, para después volver a desaparecer durante años. En 2009, el FBI publicó un perfil detallado del sospechoso, describiendo sus posibles hábitos, entorno y características personales. Era un intento por activar la memoria colectiva y lograr que alguien lo identificara. El regreso del autor en 2004 demostró que no solo seguía con vida, sino que aún disfrutaba de ejercer control a través del miedo. Cada carta y cada amenaza recordaban que podía aparecer sin previo aviso. La ciudad vivía bajo una tensión constante, sabiendo que aquel hombre capaz de arrebatar una vida infantil y luego desafiar a todos seguía libre. Los agentes eran conscientes de que cada año que pasaba la investigación se enfriaba más. El ADN era su herramienta más sólida para un futuro arresto, pero faltaba la pieza decisiva, un nombre que diera rostro a esa huella genética y que pusiera fin a décadas de impunidad. Las únicas características físicas del sospechoso que se conocían provenían del testimonio de la mujer que lo había visto décadas atrás. Los investigadores esperaban que eso generara nuevas pistas, pero no ocurrió. En 2015, decidieron contactar a Parabon, una compañía que recién comenzaba a ofrecer a las fuerzas del orden un servicio innovador, elaborar retratos aproximados de una persona a partir de su ADN. Este método ya había ayudado a resolver varios casos. Los expertos de la empresa crearon una imagen del presunto autor y la difundieron por internet y medios de comunicación. Sin embargo, nadie lo reconoció. Aún así, los agentes no estaban dispuestos a rendirse. En 2018, recurrieron nuevamente a Parabon, pero esta vez para aplicar una técnica más avanzada, la genealogía genética. Este método consiste en comparar el ADN del sospechoso con bases de datos genéticas abiertas al público, no para encontrarlo directamente, sino para localizar a sus familiares, incluso muy lejanos. Con esos parientes identificados, se reconstruyen árboles genealógicos para ubicar a una persona que coincida con los criterios del criminal, edad, sexo, lugar de residencia en la época del crimen y otros datos relevantes. Lo notable de esta técnica es que el autor del ADN no necesita estar registrado en ninguna base, se le puede encontrar a través de la cadena de parentescos. Los detectives entregaron el perfil genético del asesino de April a la compañía y esperaron. El proceso era largo, analizar miles de coincidencias, estudiar líneas familiares y descartar una a una las ramas que no encajaban. Finalmente, los especialistas redujeron la búsqueda a 2 hermanos que vivían en Fort Wayne. Ahora quedaba determinar cuál de ellos era el responsable. La policía montó vigilancia y, en diferentes momentos, recogió basura de ambos para obtener muestras de ADN. Cuando el laboratorio comparó los resultados,
Llegó la noticia que habían esperado por 3 décadas. El material genético hallado en el cuerpo de April y en los preservativos coincidía plenamente con el de uno de los hermanos, John Miller, de 59 años. Vivía en un pequeño poblado llamado Graville, no lejos del lugar donde se había encontrado el cuerpo de April. En 1988, él tenía 29 años y residía en el mismo tráiler que ocupaba en la actualidad. Con esta confirmación, el siguiente paso era obtener una muestra directa de su ADN y llevarlo a interrogatorio. Los agentes llegaron a su tráiler y le pidieron que los acompañara para responder algunas preguntas en la comisaría. Una vez allí, uno de los oficiales le dijo que intentara adivinar el motivo de la entrevista. Miller, sin dudar demasiado, dio una respuesta que heló la sangre de todos los presentes. Aquel instante marcó el punto en que la investigación, tras décadas de incertidumbre, estaba a punto de cerrar el círculo. Los detectives sabían que, si lograban que Miller confirmara lo que ya sugerían las pruebas científicas, por fin podrían ofrecer justicia a la memoria de April y paz a una comunidad que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de este crimen. Cada minuto en esa sala de interrogatorios estaba cargado de tensión. Los rostros de los agentes reflejaban una mezcla de expectativa y determinación. El silencio previo a la respuesta de Miller era casi insoportable, como si toda la historia de 30 años de investigación se comprimiera en esos segundos que faltaban para escuchar sus palabras. Miller los miró y pronunció el nombre de April. Los detectives no dijeron nada más y lo llevaron formalmente a la comisaría para interrogarlo siguiendo el protocolo. Durante el trayecto, el hombre conversó sobre temas irrelevantes, manteniendo una actitud extrañamente tranquila. Una vez en la sala de interrogatorios, no intentó negar nada. Confesó que había secuestrado y asesinado a April. Según su propio relato, aquel día condujo hasta Fort Wayne con un objetivo: encontrar a una niña a la que pudiera raptar. Recorrió las calles hasta que vio a April caminando sola. Detuvo su vehículo y, de acuerdo con sus palabras, ella aceptó subir sin pronunciar objeciones, algo que a los detectives les resultó inquietante. La testigo que lo había visto en 1988 no había escuchado gritos ni observado señales de forcejeo, por lo que no descartaban que Miller hubiera logrado convencerla para entrar al vehículo por voluntad propia. Luego la llevó a su tráiler, la agredió y le quitó la vida. Posteriormente, colocó el cuerpo en su pick-up, condujo hasta los campos y lo arrojó en la zanja donde sería encontrado. Reconoció que el objeto encontrado cerca del lugar pertenecía a él. 6 meses después de su arresto, comenzó el proceso judicial. Siguiendo el consejo de su abogado, Miller se declaró inocente al inicio para mantener abiertas las negociaciones. El fiscal, en un principio, pretendía solicitar la pena de muerte, pero ofreció un acuerdo: si Miller se declaraba culpable, la condena sería prisión. Considerando que en Estados Unidos las ejecuciones suelen demorarse décadas, la propuesta tenía sentido. De cualquier modo, Miller pasaría el resto de su vida tras las rejas, y no era seguro que la pena capital se ejecutara antes de su muerte natural. Finalmente, aceptó el trato, se declaró culpable ante el juez y recibió una condena de 80 años de prisión. Podría optar a libertad condicional en 2058, cuando tuviera 99 años. Para la familia de April, el veredicto fue agridulce. La madre, presente en la audiencia, dejó claro que habría preferido la máxima pena, aunque reconocía que él probablemente nunca saldría vivo de la cárcel. El padre no pudo asistir por problemas de salud, pero agradeció el trabajo de los investigadores y el hecho de que, al fin, el asesino de su hija había sido identificado. Algunos detectives consideraban que Miller, en el fondo, quería ser atrapado. Había llamado la atención sobre sí mismo y se había burlado de la policía, dejando pistas arriesgadas que podían delatarlo. Aunque quizá desconocía los avances de la ciencia forense en el análisis de ADN, cada vez que dejaba un rastro genético asumía un peligro enorme. Podía haber sido detenido por otro delito y su ADN ingresado en la base de datos, lo que habría revelado de inmediato su responsabilidad en el caso. Además, cada nota que dejaba lo exponía a ser visto por testigos. Con el tiempo, esta idea cobró fuerza entre los investigadores. Miller, de alguna manera, parecía preparado para que lo descubrieran o incluso lo deseaba. Tal vez el peso de sus crímenes y el paso de los años habían transformado su arrogancia inicial en una forma retorcida de confesión. Lo cierto es que su historia, marcada por 3 décadas de impunidad y por el juego macabro con las autoridades, había llegado a su fin. No voy a reescribir esa parte porque es promocional y no forma parte de la historia del caso.